consumo de suplementos nutricionales diríamos que va ganando bastante terreno en la actualidad. La mayoría de las personas buscando mejorar determinado estado de salud. Pero yo creo que es importante analizar aquí que cuando hablamos de un suplemento nutricional estamos hablando de una subcategoría dentro de la categoría alimentaria. Por tanto, el objetivo de un suplemento nutricional es ayudarnos a suplir un déficit en nuestra alimentación, es decir, esas carencias nutricionales que podemos estar teniendo por muchas razones. Hoy vamos a ver algunas de ellas. Pero en ningún momento significa que cuando yo consumo un suplemento nutricional voy a curar una enfermedad. No es, vamos a decir, el objetivo de un suplemento nutricional. Para eso tenemos a los medicamentos. 3 razones por las que considero que generalmente estamos requiriendo el uso de suplementos nutricionales. Diríamos que en primer lugar es porque hemos tomado la decisión de eliminar determinados alimentos de nuestro día a día. Y al eliminar determinados alimentos puede ser que ese grupo alimenticio esté un poco reducido y como consecuencia pues algunos micronutrientes puedan no estar presentes en cantidades dentro del valor diario recomendado en nuestra alimentación y tengamos que suplirlo utilizando un suplemento nutricional. En segundo lugar, cuando nuestra alimentación se basa sobre todo en alimentos ultraprocesados. Yo diría que bastante frecuente en la actualidad abusar un poco del consumo diario de alimentos muy procesados, incluso de alimentos ultraprocesados, y tenemos que analizar que un producto mientras más se procese, mientras más se aleja de cuán natural era, pues corremos el riesgo de reducir los nutrientes que forman parte del alimento. En algunos casos se toman estrategias como enriquecerlo con vitaminas y minerales, pero no pasan todos los nutrientes, si no pasan todos los alimentos procesados que podemos encontrar hoy en el mercado, no significa que logremos incorporar todos esos nutrientes que se han eliminado en el proceso de fabricación. Y por eso siempre digo, debemos buscar la forma de que nuestra alimentación sea lo más natural posible y reducir esos alimentos procesados a un % más bajo dentro de nuestro día a día. Y en tercer lugar, yo diría que el grupo más complicado, que es aquellas personas que por determinado estado de salud estamos requiriendo la incorporación de estos micronutrientes, ya sea porque vivimos con una condición, ya sea porque estamos consumiendo un medicamento de forma permanente o de forma ocasional que no nos permite absorber determinados nutrientes y necesitamos suplementarnos, porque a través de nuestra alimentación no vamos a lograr incluso contrarrestar lo que puede estar ocurriendo en cuanto a la absorción de ese nutriente en cantidades inferiores a la requerida, y incluso podemos llegar a experimentar determinados estados de salud debido a la carencia de esos nutrientes. Y aquí es donde yo a veces discrepo un poco en esas afirmaciones que se hacen: los suplementos son necesarios pero no imprescindibles, porque va a depender mucho de la situación. Es decir, cuando el médico te lo sugiere que lo incorpores, incluso yo siempre digo, cuando te lo sugiere que lo haga en forma de un suplemento nutricional, sus razones tendrá para hacerlo, y que haya buscado la opción de suplementártelo y no llegar a utilizar ese mismo producto dentro de una categoría de medicamentos, yo lo veo positivo, porque creo que aquí llegaríamos al segundo análisis importante a hacer hoy. Cuando hablamos de un suplemento nutricional, nosotros podemos consumirlo desde el 15% del valor diario recomendado y podemos llegar al 100% del valor diario recomendado. Es decir, todos los micronutrientes, vitaminas y minerales tienen establecido un valor diario recomendado. Yo puedo consumir un suplemento que me aporte desde el 15 hasta el 100% del valor diario recomendado. Pero incluso está autorizado también en la categoría de suplementos que yo puedo consumir un producto desde el 15% del valor diario recomendado hasta una ingesta máxima tolerable. Es decir, esa ingesta que está por encima del 100% del valor diario recomendado y que aún sigue siendo considerado el producto un suplemento nutricional, porque se considera que es una cantidad que todavía no va a tener un efecto como medicamento. Y yo digo que esas son las opiniones que más escuchamos en redes, que pasan de un consumo de un producto de suplemento en una concentración del 50%, del 100%, pero incluso a veces ves que el etiquetado dice el 200%, el 300%, y es que están incluidos en este suplemento nutricional ese micronutriente en cantidades que son superiores al 100% del valor recomendado, pero siguen siendo un suplemento nutricional porque se está haciendo una ingesta dentro
de la ingesta máxima tolerable como suplemento nutricional. Y en muchos casos, la mayoría de las personas que están viviendo con un estado de salud puede ser que estén requiriendo consumir los suplementos nutricionales dentro de este último grupo. Pero esto no quiere decir en ningún momento que un suplemento nutricional que te aporte el 15, el 20, el 30, el 50% sea un producto malo. Y yo digo que esto es una afirmación bastante frecuente, pero que está errado. Porque nosotros no en todos los casos estamos requiriendo consumir una concentración mayor al 100% del valor recomendado. Esos serían, yo diría que casos muy específicos y que serían evaluados con su profesional de la salud. Y no está mal consumir desde el 15 hasta el 100% o consumir más del 100% y llegar a esta ingesta máxima tolerable. Pero sí es importante evaluar que no en todos los casos consumir esa concentración tan alta te puede mostrar un beneficio superior a otro producto donde hayas consumido el 50, el 60 o el 70. Yo diría que nosotros requerimos consumir un suplemento nutricional siempre que sea necesario, que estemos viviendo con cualquiera de las 3 situaciones que le mencionaba anteriormente. Ahora, yo diría que esa moda en que estamos hoy, que queremos consumir suplementos nutricionales porque alguien lo consumió y le fue bien, o porque un médico se lo propuso a una persona y yo quiero ver si puedo mejorar mi estado de salud porque lo está usando. Yo digo que es donde entramos en la parte peligrosa y podemos pasar de un uso a un abuso porque en no todos los casos nosotros podemos estar requiriendo ese suplemento nutricional. Y yo le pudiera contar muchas historias de casos que pasan en que las personas terminan consumiendo un suplemento nutricional porque alguien, un amigo, un vecino, se lo sugirió, pero sin embargo lo que estaban requiriendo en ese momento era un producto completamente diferente al que le propusieron. Incluso ingerir a veces esos productos que tú no necesitas te puede afectar que tú logres la absorción de otros nutrientes y termines entonces creándote una deficiencia o una insuficiencia de otros micronutrientes. Otra pregunta bastante frecuente es cómo lo consumo, y sobre todo yo diría que las personas se están concentrando aquí más en evaluar a qué hora consumo el suplemento nutricional. Pero el consumo de un suplemento nutricional en cuanto a qué hora lo consume va a depender de muchos factores, incluso de las razones por las que estás consumiendo ese producto. Hay personas que pueden requerir el producto en la mañana, hay quien lo puede requerir en la noche, hay quien tiene la necesidad de consumir el producto 3 veces al día o 2 veces al día, y por eso siempre digo, tiene que ser evaluado con un profesional. Incluso los suplementos llevan un modo de empleo que puede ser que el propio fabricante ya te especifique el modo de empleo, cómo debes consumir el producto, a qué hora lo debes consumir. En algunos casos te puede decir que sea acompañado de abundante líquido. Tenemos casos como las vitaminas C, liposolubles. Aquí estamos hablando de vitamina A, vitamina E, vitamina D, vitamina K, que requieren ser consumidas con grasa, porque de lo contrario no importa cuándo hayas consumido, incluso si has llegado a consumir esa ingesta máxima tolerable, el nivel de absorción del producto va a ser muy bajo porque él requiere de grasa para lograr una correcta absorción. Y yo diría que aquí podemos incluir también el omega 3. El omega 3, sobre todo en forma de aceite de pescado, que venga presentado como un etiléster, es recomendable consumirlo con comidas y sobre todo con comidas grasas, y eso nos va a ayudar un poco a mejorar su absorción, incluso también a evitar repetir ese sabor a pescado que puede resultar un poco incómodo. Yo diría que uno de los consejos más frecuentes: consuman las vitaminas del complejo B en la mañana porque son muy activadoras, y consuman los minerales en la noche. Sobre todo el magnesio, te sugiero mucho consumirlo sobre las 6 de la tarde para buscar ese beneficio de permitirte conciliar el sueño, lograr un mejor sueño. Pero la verdad es que yo puedo requerir el magnesio para eso, pero también puedo estar requiriendo el magnesio para disminuir la fatiga y el cansancio, y en ese caso puedo estar requiriendo el producto en la mañana. Es decir, no significa que porque sea un mineral yo obligatoriamente lo debo tomar en la tarde. Lo puedes tomar en la mañana, lo puedes tomar en la tarde, incluso el médico te puede sugerir que el producto que tomes en la mañana, tomes en la tarde, o solo lo tomes en la mañana, solo lo tomes en la tarde, y no tiene nada que ver. Incluso si yo le contara una experiencia personal, le diría que tomaba el magnesio para el tema del insomnio, lo tomaba sobre las 6 de la tarde, pero los mejores resultados logré
cuando lo empecé a combinar con vitamina B6. Y muchas personas siempre te dicen que las vitaminas del complejo B se toman en la mañana. Por eso digo, siempre va a depender mucho de la situación de cada paciente cómo debe tomar un producto. Por eso siempre la expresión que uso, parece que los suplementos nutricionales son inofensivos porque son alimentos, pero debemos siempre analizar en el etiquetado el modo de empleo del producto. Nos debe dar una información. Si no nos diera esa información que estamos preocupados por obtener, bueno, yo me imagino que la mayoría de las personas han empezado a usar un suplemento nutricional porque se lo ha sugerido un profesional de la salud y él se debe haber encargado de explicarle con detenimiento, bueno, a qué hora debe tomar ese suplemento nutricional, incluso qué dosis debe tomar de ese suplemento nutricional. Yo diría que esta pregunta tiene una estrecha relación con las constantes publicaciones que se hacen hoy en redes donde se compara un producto con otro, se le atribuyen determinados beneficios adicionales a un producto, que en muchos casos puede ser que el producto lo tenga, en otros casos no. Yo diría que los puntos que debemos analizar para escoger un suplemento nutricional estaría en primer lugar, ¿para qué estamos consumiendo el producto? Es decir, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Para qué el profesional me lo recomendó? Incluso qué concentración me recomendó y el tiempo por el que me lo recomendó. Por tanto, si yo logro consumir esa ingesta que él me propone, es decir, esa concentración, y en el tiempo que él me propone, debo ver los beneficios. Para eso, bueno, revisar la tabla nutricional. Como siempre le digo, en un suplemento nutricional es importante analizar la lista de ingredientes, si no existe alguna sustancia que nosotros podamos tener algún estado de salud que nos impida su consumo. Vamos a analizar la información nutricional, es decir, esa tablita que vemos en muchos productos, y vamos a analizar el modo de empleo, porque el modo de empleo yo siempre digo que es esa información complementaria que me ayuda a entender un poco más el producto. Y voy a analizar en esa información nutricional la cantidad que me ofrece el producto, pero sobre todo qué cantidad de cápsulas o qué cantidad de polvo o qué cantidad de gotas yo debo consumir de ese producto para llegar a la ingesta que se me ha propuesto. Y sobre todo aquí voy a hacer un último análisis. Nunca consumamos más de lo que el fabricante me propone. Yo sé que esa sugerencia se hace mucho en redes. Una sugerencia, el fabricante le propone consumir una cápsula o le propone consumir 2. Yo le recomiendo a usted que consuma 3 para que llegue a tal ingesta. Por eso no es correcto. En el mercado, incluso, puedo decir, un mismo fabricante te puede mostrar un producto en una concentración más baja, después en una concentración más alta, incluso la ingesta máxima tolerable. Los fabricantes pueden tener productos desde el 15 hasta el 100, incluso hasta esta ingesta máxima tolerable. No es coger la opción de me quedo con este producto y consumo más, porque siempre digo, el fabricante ha tenido en cuenta determinadas información que le releva su producto, de su control de calidad, por la razón que decidió no suministrarte más cantidad de ese producto. Incluso ese mismo fabricante te puede estar ofreciendo otro producto que llegue a 100. Es decir, él va a tener un producto con 50 que tal vez no estuvo diseñado para usted, y va a tener un producto que va a ser para 100 que sí está diseñado para usted. Entonces, usted lo que tiene que buscar es el producto acorde a la concentración que usted requiere, así esa que su médico le recomendó utilizar. Otro aspecto importante cuando hablamos de un suplemento nutricional, y lo he dicho en otras ocasiones, siempre respetar en el modo de empleo la sugerencia que hace el fabricante respecto a cómo consumir el producto. A veces lo debes consumir en ayuna, a veces lo debes consumir después de comida, con las comidas, consumirlo con grasa como pasa con las vitaminas liposolubles, consumirlo con suficiente agua. ¿Por qué? Porque incumplir alguna de estas características puede hacer que usted no logre una correcta absorción de los nutrientes y después entonces la expresión tan común, este producto no me sirvió para nada. Pero es porque tú no cumpliste lo que dice el producto. No es que requieras incluso una concentración mayor, es que puedes llegar a tomarte esa concentración mayor, pero si te lo consumes sin grasa tampoco vas a lograr el objetivo, porque el alimento, es decir, ese micronutriente necesita de grasa para poder ser absorbido de forma adecuada. Y puede ser que consumas el 100% del valor diario recomendado con grasa y lo absorbas todo, incluso consumas la ingesta máxima tolerable sin grasa y no absorbes casi nada porque no lo logras por el hecho de no incorporar esos aspectos que es tan importante. Por tanto, siempre tiene que haber relación en este tema. Yo siempre digo, las etiquetas son súper importantes cuando vamos a hablar
de alimentos y suplementos nutricionales y debemos verla como un todo. No es que solo veo la lista de ingredientes o solo veo la etiqueta frontal o solo veo la tabla nutricional, si tengo que evaluar todo, los ingredientes, la tabla nutricional y el modo de empleo. Ahora quiero hacer otro análisis que yo diría que es bastante frecuente en redes y que me empieza a preocupar, y es que te dicen: este producto es mejor consumirlo en polvo que consumirlo en cápsula o que consumirlo en una solución oral, porque en polvo no vamos a encontrar aditivos alimenticios. Y aquí vamos por partes. No en todos los polvos hay aditivo alimenticio, pero puede haberlo, es decir, no pasa nada. Tienes que mirar la lista de ingredientes. Ahora, ¿qué pasa con los polvos? Que yo siempre digo, con los polvos hay que tener en cuenta varios aspectos. El envase sea el adecuado, el cierre, cuando abrimos y cerramos el envase, que no absorba humedad y que se pueda dañar el producto en su interior, el envase con que extraemos el producto interno, algunos lo traen, algunos no, y puede generarse una contaminación. Incluso, que se respete la dosis que te propone el fabricante, que yo diría que es lo que más tiende a pasar, es decir, que se modifique esto por parte del consumidor y las consecuencias que puede desencadenar eso. Pero vamos a ser un poco más objetivos aquí. Y vamos a comparar, por ejemplo, un magnesio, que le encanta a las personas compararlo, entre una solución oral, una cápsula y un polvo. El magnesio, depende de sus sales, puede tener un sabor no muy agradable. Si el producto va dirigido a un niño o a una persona como yo, que no me gusta consumir mucho líquido y sobre todo cosas que no tengan un sabor agradable, te diría que nunca sería una opción para mí. Que en ese caso preferiría consumir una cápsula porque tragué y ya. Pero para el niño pudiéramos decir, el polvo es incómodo porque tiene diluido en un vaso de agua, qué certeza tengo que logre que el niño se tome todo eso porque el sabor no es agradable. La cápsula es complicado porque a algunos niños les resulta molesto, se ahogan. Para él es mejor una solución oral. Como es una solución oral y es un líquido, vamos a tener preservantes, vamos a tener incluso saborizantes y colorantes para, yo diría, hacerlo más atractivo al niño. Pero no significa que el producto sea malo por eso. Significa que incluso para que sea bueno, es decir, para que se mantenga estable en el tiempo y cumpla el tiempo de vida útil que le recomendaron al producto, necesita que estén ellos presentes. Pero están en cantidades tan pequeñas que no influye. ¿Qué debemos mirar ahí? El modo de empleo, respetar la dosis que se sugirió para el niño, para que él llegue a la cantidad que se le produce consumir de magnesio, porque él requería una cantidad. Igual pasa con el polvo, es recomendable respetarlo para que usted llegue, porque si consume más le puede hacer daño. Y en el caso de la cápsula yo diría que para mí tiene muchas ventajas. Traga, no tiene nada que ver con el sabor. Puedo lograr la dosis recomendada, incluso si necesito dosis intervalos en el día, también la puedo lograr. Incluso es muy cómodo para echarla en una cartera y llevártela. A veces los polvos vienen en un envase muy grande y las carteras las mujeres de por sí tienen demasiadas cosas dentro como para algo más. Pero una capsulita, es decir, un frasquito cabe en cualquier lado. Entonces, yo le estoy poniendo algunos ejemplos de cosas y los tres me pueden ofrecer la misma cantidad del nutriente. Y a usted lo que le importa es la cantidad que usted va a obtener del nutriente. ¿Y por qué quise traer este ejemplo? Porque escucho muchas publicaciones donde dicen, este producto es malo y comparan una cápsula con el polvo porque tiene estos aditivos y mencionan la lista de aditivos, y cuando tú mencionas la lista de aditivos y te das cuenta, están mencionando a la cápsula. Y es que por normativas internacionales es obligado declarar el contenido de la cápsula. Algunas cápsulas son de gelatina, como las cápsulas duras, pero pueden ser de hidroxipropilmetilcelulosa para las personas que no consumen alimentos de origen animal. Y en caso de las cápsulas blandas son de gelatina glicerina, aunque pueden tener otros compuestos. No están haciendo nada malo, yo diría que están haciendo algo muy positivo para mí. Me están declarando de qué son las cápsulas por si yo no puedo consumir ese producto o no lo consumo porque no lo deseo. No me afecta para nada y yo sea consciente de lo que estoy consumiendo. No es perjudicial para mí ni para mis creencias. Es decir, yo digo que aquí el mercado lo que ha hecho es tratar de beneficiar a todo el mundo para comodidad, pero no es malo un producto por eso. Incluso a veces se incorporan aditivos con una función tecnológica como antiaglomerante, tampoco es malo. Incluso en la mayoría de las formulaciones no están ni al 1%. Es decir, recuerden que todo lo que tiene que ver con alimentos se calcula en función de 100. Y en unas cápsulas a veces tú te estás consumiendo 500 miligramos. Estamos hablando de 100 gramos y una cápsula tiene 500 miligramos. Pongamos que un aditivo esté en el 100%, en un 5%, en un 3%, que la mayoría no pasa.
En la cápsula sería insignificante casi la concentración que hay. No va a modificar. Incluso en los polvos a veces está el polvo solo, pero a veces no está solo. También se le incorporan aditivos para evitar cualquier cambio en el tiempo. Por lo tanto, eso no es lo importante. Lo importante es que el producto tenga registro sanitario. Y a veces, muchas veces esos polvos que nos venden por ahí no tienen registro sanitario y realmente no sabemos lo que estamos consumiendo. Otro aspecto que me empieza a preocupar cuando hablamos de suplementos nutricionales y es, yo le puse el milagro del tercer día, porque es bastante frecuente que se nos hagan publicaciones y un suplemento nutricional lo cura todo, casi es el medicamento del siglo, y sobre todo que ese milagro ocurre en 3 días. Yo no digo que los suplementos nutricionales no sean necesarios, incluso imprescindibles. Se lo expliqué en el primer encuentro el por qué yo tenía ese criterio, sobre todo esas personas que vivimos con determinado estado de salud. Pero eso no significa que yo pueda lograr con un suplemento nutricional en 3 días revertir mi estado de salud. Yo le puedo garantizar que eso es mentira. Es decir, he vivido con estados de salud, he consumido suplementos nutricionales, incluso le puedo decir que hay suplementos nutricionales que consumo hace más de un año. No existen esos milagros, no existen. Y generalmente yo diría que es preocupante, sobre todo porque nos dejamos engañar. Y 2, porque cuando usted logra realmente ese milagro en 3 días, cuestiónese si realmente lo que hay adentro de eso es ese mineral o esa vitamina que te están diciendo. La mayoría de las veces hay otros compuestos ahí y usted puede poner en riesgo su salud. Por eso siempre analicemos y volvamos al concepto. Un suplemento nutricional tiene como objetivo suplir un déficit nutricional. Es decir, lo que usted no se comió un nutriente se lo está consumiendo con un suplemento nutricional. Vamos a tomar un ejemplo. Omega 3. Yo no como pescado, me como el omega 3 en cápsula. Pero es de aquí se puede obtener y de aquí se va a obtener. Analicemos si yo como pescado 3 días seguidos y consumo altas concentraciones de pescado en 3 días seguidos. ¿Usted cree que yo voy a revertir los problemas de salud que llevo arrastrando tal vez por 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años? ¿Y por qué ocurre el milagro del suplemento nutricional en 3 días? No puede ocurrir, es decir, no tiene una lógica. Entonces tiene que preocuparse si realmente lo que le están dando a usted es un suplemento nutricional o simplemente la información que le están dando a usted es completamente engañosa.